Bueno, en el día de hoy vamos a hablar acerca de pancreatitis aguda. Para la revisión de pancreatitis se tomaron en cuenta artículos tanto muy nuevos como son las revisiones actuales o las más recientes del American College de Gastroenterología. Tenemos también revistas como la revista JAMAS, que tiene una revisión del 2024 del manejo de la pancreatitis de origen biliar por cálculos. Revisiones como la Revista Colombiana de Cirugía, Up to Date, la clasificación de Atlanta, la guía japonesa y también un artículo del New England en el cual se habla del manejo agresivo o el manejo moderado de los líquidos endovenosos en los pacientes con pancreatitis. La idea es tomar todas estas generalidades y desarrollarlas cada uno. Inicialmente, pues en las generalidades sabemos que la pancreatitis aguda puede ir desde una leve inflamación pancreática autolimitada hasta una enfermedad grave en la cual puede haber falla orgánica, infección pancreática y un alto riesgo de muerte al producirse una falla orgánica múltiple. La incidencia de la pancreatitis va alrededor del 35 a 80 casos por 100.000 habitantes. La más común va a ser la pancreatitis leve, más o menos un 70% de las pancreatitis son leves y tiene una mortalidad baja de un 5% aproximadamente. Mientras que la pancreatitis severa, que se produce en un 20 o un 30% de los pacientes, tiene una mortalidad hasta un 50% y de aquí la importancia del adecuado manejo del paciente con pancreatitis. El páncreas es un órgano que se encuentra en la región abdominal y más localizado hacia la región retroperitoneal, junto con otros órganos importantes como el duodeno cercano, los riñones, la arteria aorta, la vena cava. En cuanto a la anatomía, el páncreas se divide anatómicamente en cabeza, cuerpo y cola y tiene pues sus relaciones anatómicas distintas. Si hablamos de la cola, está muy relacionada con el vaso. Si hablamos del cuerpo, está más relacionado a nivel del estómago. Y la cabeza tiene amplia e íntima relación con el duodeno. De hecho, comparten la irrigación. Por lo tanto, siempre que sea necesario hacer una resección de cabeza de páncreas, es necesario hacer resección de duodeno porque comparten la misma irrigación. Adicionalmente, ya en la anatomía más de los conductos, sabemos que el conducto colédoco se une con el conducto pancreático principal para llegar a la papila mayor en la segunda porción del duodeno y desembocar tanto el material de la bilis como el jugo pancreático. De ahí, ahorita vamos a hablar acerca de la teoría etiológica del canal común, en donde un cálculo se enclava en esta salida conjunta de los dos conductos y por lo tanto me va a llevar a pancreatitis. En cuanto a la irrigación del páncreas, como les decía, está íntimamente relacionada y es la misma irrigación que llega al duodeno. Y esta está dada principalmente, si vemos arriba el tronco celíaco nos va a dar una arteria principal, que es la arteria hepática común. De la arteria hepática común va a salir hacia abajo la arteria gastroduodenal y de la gastroduodenal van a salir ramas pancreático-duodenales superiores, tanto anteriores como posteriores para la irrigación de la parte superior de la cabeza del páncreas. En cuanto a la parte inferior de la cabeza del páncreas y el duodeno, tenemos de la arteria mesentérica superior, va a salir la arteria pancreático-duodenal y esta nos va a dar ramas pancreático-duodenales, pero ahora van a ser inferiores, tanto anteriores como posteriores. Adicionalmente, vamos de la arteria esplénica, se van a dar las ramas hacia el cuerpo y a la cola, específicamente la arteria dorsal del páncreas, la arteria pancreática inferior y algunos vasos cortos que se van a generar también de la arteria esplénica hacia el resto del páncreas. En cuanto a la función pancreática, tiene una función endocrina, que es un menor porcentaje, y una función exocrina. La función endocrina, pues se trata principalmente de la producción de hormonas que se regulan o que se manejan en la sangre, y principalmente sería la insulina, la glucosa, la somatostatina y el péptido pancreático, mientras que la función exocrina sí son ya enzimas digestivas que sirven para digerir alimentos. La amilasa sirve para digerir los carbohidratos, la proteasa sirve para digerir las proteínas y la lipasa para digerir los lípidos. Normalmente, en la fisiología del páncreas, estas enzimas se encuentran en una forma inactiva dentro del páncreas. Es lo que conocemos como proenzimas. Estas enzimas, pues, se activan realmente cuando llegan al duodeno, cuando entran en contacto, principalmente
el tripsinógeno que va junto con ellas en los mismos organelos se pasa a tripsina a través de la enteroquinasa en la mucosa duodenal, y esta tripsina es la que me va a hacer la activación de estas enzimas proteolíticas que se encuentran normalmente en forma inactiva o en forma de proenzimas dentro del páncreas. Acá en la imagen inferior pues se ve cómo la activación ocurre en la segunda porción del duodeno. En cuanto a esa fisiología pancreática, tenemos que, si nos miramos la imagen, vemos que las células que están como en un color verde serían las células acinares, y las células que están moradas serían las células ductales. Las células acinares, si se dan cuenta en la parte inferior derecha, que ya solamente se observa el dibujo de la célula acinar, tiene unos gránulos como azules. Esos son los gránulos zimógenos donde se encuentran inactivas esas enzimas digestivas. El 85% del páncreas es exocrino, o sea, de este tema de enzimas, y el 2% sería el endocrino, de lo que habíamos hablado de las hormonas. Es importante por lo menos tener un 20% de páncreas para evitar insuficiencias, y la producción de jugo pancreático al día es más o menos de 500 a 800 cc. Es una combinación de estas secreciones tanto acinares como ductales. Adicionalmente, en la fisiología, para que no llegue a ser una activación de estas enzimas dentro del páncreas y generar autodigestión, entonces existen unos mecanismos protectores para que estas hormonas no se activen. Lo primero, si vamos al vértice de la célula, vamos a observar esas bolsitas que son los gránulos decimógenos. Primero, que estas enzimas se encuentran guardadas en estos gránulos decimógenos en forma inactiva. Segundo, sabiendo que la tripsina es que la activa, adicionalmente dentro de estos gránulos se encuentran inhibidores de la tripsina para evitar la activación dentro de la célula. Y por último, la forma de activación que se genere a nivel de la segunda porción del duodeno a través de la enteroquinasa es otro mecanismo de protección. Entonces, la fisiopatología de la pancreatitis, ¿qué pasa? Primero, hay 4 fases que nos describen la fisiopatología. Uno es la fase intracelular, en la cual por fenómenos de estrés, fenómenos tóxicos, fenómenos obstructivos, como es la principal causa, hay un aumento de la presión a nivel del conducto pancreático, y este estrés nos va a generar un aumento del calcio citosólico. Esto me va a producir lesión del retículo endoplasmático, disfunción de la mitocondria, y adicionalmente me va a generar una activación dentro de la célula pancreática de esas enzimas que se encontraban en forma inactiva. Luego nos pasamos a la fase intracinal, en la cual esta activación de estos gránulos decimógenos, de estas enzimas pancreáticas, me van a generar una activación de los procesos de necrosis, apoptosis y autofagia de la célula, y por lo tanto una respuesta inflamatoria local. Luego pasamos a la fase pancreática, en la cual ya esta lesión acinar, de esta lesión de la célula, lo que hace es liberar citoquinas y quimioquinas, principalmente como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la interleuquina 8, lo cual va a generar una cascada inflamatoria local inicialmente, y además migración e infiltración de leucocitos a nivel del páncreas. Si esto continúa, me va a llevar a un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, edema, hemorragia, microtrombos, isquemia, necrosis. Hay un aumento también de la permeabilidad de la barrera intestinal, generando translocación bacteriana, lo cual me va a llevar a una falla multiorgánica. En cuanto a la etiología de la pancreatitis, sabemos que la principal causa de pancreatitis es la de origen biliar, es decir, los cálculos biliares. Posteriormente tendríamos la pancreatitis de alcohólica, el cual sería más o menos el 80% de los casos. El resto de los casos, valdría la pena señalar todo lo que aparece en la revisión de Schwartz, que son todos estos que están en el cuadro amarillo, serían otras posibles causas, pero ya en menor porcentaje. Y las farmacológicas importantes, existen muchos medicamentos que usamos diariamente, como los diuréticos tiacídicos, como los estrógenos, como antibióticos, como la nitrofurantoína, que me pueden llevar a una pancreatitis. Dentro de la fisiopatología, entonces sabemos que la más importante de todas es la de origen biliar, y entonces tenemos principalmente que básicamente esto se genera cuando hay una obstrucción del canal. Puede ser directamente del conducto pancreático, o puede ser la teoría del canal común cuando se genera un cálculo en la segunda porción del duodeno, en la papila hay una obstrucción por un cálculo biliar.
Esto genera aumento de la presión intraductal, reflujo del jugo pancreático y la activación de la que hablamos en la fisiopatología. Existe como un escenario perfecto descrito en las guías en las cual un paciente, por ejemplo, que tiene una colelitiasis, cálculos en la vesícula, pequeños, menores de 5 milímetros, con un conducto cístico grande, mayor de 5 milímetros, y la presencia de más de 20 cálculos en la vesícula biliar, sería como una triada perfecta para que el paciente desarrolle una coleocolitiasis o una pancreatitis de origen biliar. En cuanto a la segunda causa de pancreatitis, sería la alcohólica. Y cuando hablamos de alcohólica, no hablamos de simplemente tomar alcohol y que va a producir pancreatitis. Se habla de un consumo diario de alcohol exactamente por alrededor de 2 años continuos diariamente. En esto, pues, ¿qué pasa? Ya esos metabolitos tóxicos del alcohol que se están ingresando a nuestro organismo diariamente van a producir, primero, alteración directa en la célula y en todos los mecanismos reguladores y compensadores de la activación de los gránulos decimógenos. Directamente está el acetaldehído que puede producir el estrés en la célula. Adicionalmente, se habla también de la presencia de aumento de la secreción, de la viscosidad de la secreción pancreática que puede formar tapones de proteínas y obstrucción del conducto pancreático. Y por último, también alteraciones o ulceraciones en el epitelio del ducto que al cicatrizar, esa cicatriz puede generar una obstrucción, al generar una fibrosis. Teniendo en cuenta ya el cuadro clínico, teniendo en cuenta primero la fisiología y la fisiopatología del paciente, entonces nos vamos al cuadro clínico. Principalmente el cuadro clínico del paciente es un dolor abdominal epigástrico con irradiación en cinturón a la espalda acompañado de múltiples vómitos. Ese es como el cuadro típico. Y si nos vamos a los laboratorios, entonces tendríamos que debe existir una elevación máximo de 3 veces el límite superior normal del laboratorio, sea amilasa o sea lipasa, que son las enzimas que medimos en sangre. Teniendo en cuenta que la amilasa pues tiene unas pocas horas de vida y se aumentan las pocas horas de la pancreatitis y al mismo tiempo disminuye también a las pocas horas, entonces no es tan sensible como lo puede ser la lipasa, la cual se eleva hasta 14 días después de la pancreatitis. De todas formas, utilizamos las dos y cuando hay elevación de más de 3 veces del límite superior normal, entonces hablaríamos de pancreatitis. Adicional a esto, si tenemos un paciente que tiene pancreatitis y no tiene un origen alcohólico y un origen biliar, deberíamos buscar hipertrigliceridemias como causas de pancreatitis, especialmente cuando hay triglicéridos mayor de 1000. En cuanto a la elevación de amilasa y lipasa, también tenemos que tener en cuenta que existen patologías, tanto gastrointestinales como no gastrointestinales, como se ve en la diapositiva, que pueden generar aumento de la elevación de la amilasa y la lipasa. Entonces, como que tenerlas en cuenta que no solamente pueden estar elevadas en esto y que siempre tiene que ir acompañada la clínica con la elevación 3 veces más de lo normal o la clínica con los datos imagenológicos para hacer el diagnóstico. Entonces, en cuanto a la imagenología, principalmente, pues, en cuanto al diagnóstico, el método más sencillo, costo efectivo sería la ecografía abdominal y en este caso no lo hacemos tanto para ver el páncreas, sino para buscar la principal causa de la pancreatitis, que son los cálculos biliares. Es muy difícil que la ecografía vea el páncreas porque existe el colon, hay muchas asas intestinales por encima del páncreas que a veces no permiten la visualización del páncreas. En cuanto a métodos más avanzados e imagenológicos, tendríamos la tomografía con contraste, que tiene una sensibilidad y una especificidad mayor del 90%. Es un buen método, pero tiene unas indicaciones puntuales que las hablaremos más adelante. Adicionalmente, los pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen alergias al contraste, pues tendremos la resonancia magnética y la CEPRE y la colangioresonancia se dejan también puntualizado en algunos pacientes que lo vamos a ver al final en el tratamiento. En cuanto a las recomendaciones de las guías americanas de gastroenterología para el diagnóstico, existen 3 puntos importantes. Uno, que todo paciente con sospecha de pancreatitis debemos hacer ecografía abdominal. Segundo, que los pacientes que no tienen historia de colelitiasis ni de alcohol, buscar triglicéridos mayores de 1000. Y en los pacientes que tienen mayores de 40 años, sospechar en tumores. Entonces, teniendo en cuenta un paciente que ya sabemos la clínica, que hicimos laboratorios, elevación más de 3 veces de la amilasa o la lipasa,
o que tienen imagenologías que muestran pancreatitis y hacemos un diagnóstico de esta, lo primero que vamos a hacer es clasificar el paciente eh, según la clasificación de Atlanta. Según la clasificación de Atlanta, nosotros lo que vamos a hacer es la clasificación en la cual vamos a dividir la pancreatitis en una pancreatitis aguda leve, una pancreatitis aguda moderadamente severa y una pancreatitis aguda severa. Esos son los tres, la clasificación de la pancreatitis en general. Cuando hablamos de una pancreatitis aguda leve, cuando hay ausencia de falla orgánica o ausencia de complicaciones locales. Cuando hablamos de complicaciones locales, que no tenga abscesos, que no tenga necrosis. La segunda sería la pancreatitis aguda moderadamente severa, en la cual ya hay complicaciones locales o también se presentan alteración, una falla orgánica mayor de 48 horas que persiste a pesar del tratamiento. Y por último, que no persiste a pesar del tratamiento. Y por último tendríamos la pancreatitis aguda severa, que es aquella pancreatitis en la que sí persiste por más de 48 horas la falla orgánica. Esta diapositiva nos habla en cuanto, pues ya cuando hacemos un diagnóstico de pancreatitis posteriormente, pues nosotros vamos a hablar de los criterios de severidad, de qué tan severa es esta pancreatitis. Y quise traer esta diapositiva porque en la revisión de JAMAS se encuentra pues relacionadas las principales sistemas de estadificación, Ramson, Apache, BISAP, la misma clasificación de Atlanta, la clasificación de Baltasar por tomografía, la de Glasgow, y entonces ellos finalmente, ¿qué dijeron? Que existen múltiples escalas de estadificación, pero que al final todas son positivas, todas son funcionales, todas me van a clasificar bien el paciente en su escala de severidad. Entonces, usar cualquiera de estas, que todas son muy buenas. Luego de yo hacer la clasificación en aguda, leve, aguda, moderadamente severa o aguda severa, recordemos que aquí me están hablando de falla orgánica para hacer esa clasificación en cuanto si no hay, si mejora antes de las 48 horas o si persiste por más de 48 horas. Entonces, para esto, para saber si el paciente está en falla orgánica, lo que hacemos es hacer la clasificación de Marshall. Y la clasificación de Marshall tiene estos tres parámetros. Primero, la PAFI, y me va a medir PAFIs mayores de 400 o hasta menor de 101. Los niveles de creatinina, como lo ven en la tabla, depende del puntaje de la creatinina sérica, le vamos a dar pues un puntaje. Y los niveles de presión arterial sistólica, que pueden ir de mayor de 90 hasta menores de 90, relacionados o no con lo que ya estamos haciendo en el paciente, si ya le estamos pasando líquidos o no al paciente. Entonces, tenemos en cuenta que si el paciente tiene 2 o más puntos en la escala de Marshall, pues entonces estábamos hablando de una falla orgánica. Y entonces ahí sí podemos decir si hay falla orgánica. Si no hay falla orgánica, pancreatitis aguda leve. Si la falla orgánica está, pero mejora antes de las 48 horas, sería una pancreatitis aguda moderadamente severa. O si la falla orgánica persiste por más de 48 horas, pancreatitis aguda severa. Existen otras escalas, como el SOFA para la falla orgánica. También tenemos estas variables. Según los puntajes, vamos a dar el score y según esto vamos a hablar si hay falla orgánica o no. Tener en cuenta que esta escala de SOFA pues tiene múltiples valores y sistemas que va a evaluar, y existe algo que se llama el Quick SOFA, en el cual nosotros podemos como evaluar con 3 parámetros rápidos si el paciente tiene índice de falla orgánica y luego ya irnos a la escala de SOFA completa. En el Quick SOFA lo que evaluamos es un Glasgow menor o igual a 13, una presión arterial sistólica de 100 o menor de 100 y una frecuencia respiratoria de 22 o mayor de 22, y tener 2 puntos en este me daría que hay una falla orgánica y ya tendría que hacer la escala completa del SOFA. En cuanto a los criterios de severidad, lo que dijimos, existen múltiples, todos son muy buenos. Primero tenemos el pronóstico según la escala de Ransom. Ransom lo que nos dice es, hay que hacer criterios al ingreso como los que están viendo acá: edad, leucocitosis, glicemia, LDH, AST, y luego esperar hacia las 48 horas para hacer la segunda parte de la clasificación. Y ya teniendo en cuenta esto, si tengo menos de 3 criterios, entonces hablamos de una enfermedad leve, no complicada, mientras que si tenemos 6 criterios positivos, se habla de una enfermedad grave con riesgo de mortalidad mayor del 50%.
Tenemos la escala de BISAP, la cual también pues, va a tener varios ítems en los cuales yo voy a evaluar el BUN mayor de 25, si el paciente tiene una alteración del estado de conciencia, si tiene presencia de los criterios de CIRS. Ya sabemos que acá en la parte blanca pues nos van a hablar de los criterios de CIRS. Si tengo más de estos dos criterios sería un punto para el BISAP, la edad mayor de 60 años y la presencia de derrame pleural en la radiografía de tórax. Lo mismo que hablaba Ransom, si tengo menos de 2, entonces vamos a considerar que la pancreatitis es una pancreatitis leve con pocas complicaciones, y si es más de 3, ya sería grave con un riesgo de mortalidad mayor del 50%. Tenemos esta escala como la escala japonesa, realmente tiene bastantes ítems para evaluar, no la manejamos habitualmente. Tenemos la escala de Baltasar, la cual me va a sumar dos cosas, dos variables. Uno sería la anatomía pancreática en la tomografía, teniendo en cuenta que puede ir de un grado A, B, C, D y E. Y dependiendo de cada grado hay unas características del páncreas. Por ejemplo, tenemos el A, que es un páncreas normal, que me va a dar un score de 0. Tenemos, por ejemplo, un grado B, que es un aumento del tamaño focal o difuso, que me va a dar un score de 1. Y así lo vamos haciendo hasta llegar al grado E, en el cual hay 2 o más colecciones o gas retroperitoneal, que me da un score de 4. Esta parte de la escala la voy a sumar al porcentaje de necrosis. Si tengo necrosis 0, 0 score. Si tengo menos del 30%, me daría 2 puntos. Entre el 30 y el 50%, 4 puntos. Y más del 50%, 6 puntos. Al sumar estas dos escalas, lo que me va a dar es el tercer cuadro del lado derecho, en el cual voy a tener un puntaje de 0 a 3 o de 7 a 10, con una morbilidad que puede ir variable, depende de ese puntaje, del 8% hasta el 92%, y una mortalidad del 3 hasta el 17%. En cada imagen pues está representada el hallazgo según el grado de la anatomía pancreática. Si pueden ver las imágenes en tomografía, como el A sería un páncreas normal que está señalado con las flechas, y si nos vamos a el E encontramos ya unas colecciones, más de 2 colecciones, que no solamente están alrededor del páncreas, sino que están en forma distal a este, que están representadas con unas estrellas blancas. Tener en cuenta que si yo tengo un páncreas normal y sin necrosis, pues tendríamos un índice de severidad 0, pero que si ya yo tengo un Baltasar E, en el cual yo tengo más de esas dos colecciones con gas retroperitoneal asociado a necrosis mayor del 50%, tendríamos el score máximo, que sería 10 puntos. Ya posicionándonos en el tratamiento, pues finalizar en la parte diagnóstica con que por qué es importante realizar todas estas escalas, por qué es importante clasificar la pancreatitis. Bueno, una, porque si estamos ante una pancreatitis aguda, leve, pues yo podría manejar al paciente en urgencias o en piso de hospitalización, mientras que los pacientes que ya tienen una aguda moderadamente severa, y con mayor razón pacientes con una pancreatitis aguda severa, deberían estar en unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intermedios. ¿Para qué? Para realizar en todas este tratamiento. El tratamiento se basa en estas variables: reposición de líquidos, la principal, analgésicos, CEPRE, nutrición y colecistectomía, depende de cada paciente. En cuanto a las órdenes médicas, entonces lo primero que vamos a definir en el paciente es si necesita una nutrición oral, es decir, una nutrición enteral o parenteral. Si necesita sonda nasogástrica, recordar que en los pacientes con pancreatitis la única indicación de sonda nasogástrica sería o el vómito incoercible, es decir, el paciente que no para de vomitar, o si ya es un paciente que se necesita iniciar una nutrición, pues se podría hacer por sonda nasogástrica según la revisión de las últimas guías. Los líquidos endovenosos, que ahorita los veremos cómo se calculan, analgésicos, antibióticos, antieméticos, ya serían pues manejo sintomático, y la necesidad de CEPRE o colecistectomía. Entonces, lo primero y lo más básico de la pancreatitis es la reanimación hídrica, la cual se ha asociado en diferentes estudios. Una reanimación temprana, rápida, con líquidos, disminuye la incidencia de la respuesta inflamatoria sistémica y la falla orgánica en las primeras 72 horas. Tener en cuenta que cuando hacemos una reanimación hídrica, debemos estar chequeando a este paciente por lo menos cada 6 horas para ir reevaluando si vamos a dejar la misma cantidad de líquidos en el paciente, e ir ajustándolo por la clínica, por los resultados del gasto urinario, la creatinina, la tensión arterial del paciente. Acá es importante tener en cuenta este artículo del New England, en el cual este estudio lo que mostró, o lo que quiso mostrar, era
qué tan sano era realizar una hidratación o una resucitación con líquidos agresiva a moderada, porque pues lo que hacíamos anteriormente es que hacíamos una reanimación agresiva en la cual iniciábamos con un bolo de 20 cc por kilo al paciente, un bolo inicial, y luego realizábamos una infusión continua de 3 cc por kilo hora, lo cual daba una cantidad de líquido bastante considerable para el paciente, pero se fue asociando esto a que el paciente empezó a presentar una sobrecarga hídrica importante. Entonces, ellos lo que hicieron fue comparar en los pacientes con pancreatitis, principalmente pancreatitis leves, o que podrían ser de pronto moderadamente, pero más que todo la pancreatitis leve, los relacionaron con una resucitación con líquidos moderada, en la cual se hacía la mitad de lo que se hacía en la agresiva, es decir, se hacía un bolo, ya no era de 20, se hacía un bolo de 10 cc por kilo inicial, y luego hacíamos un goteo ya no de 3, sino de 1.5 cc por kilo hora. Entonces, en este estudio, ¿qué encontraron ellos? Primero, aquí encontramos las características de los pacientes que tenían pancreatitis de origen, pancreatitis aguda. Como les decía, principalmente eran pancreatitis que no tenían falla orgánica. Y luego de analizar estos pacientes, se encontró en la escala que primero estaba, si nos vamos a al primer ítem de la tabla 3, vemos que la sobrecarga hídrica, se encontró que los pacientes que eran manejados con un manejo agresivo de líquidos presentaban una sobrecarga hídrica de más o menos el 25 pacientes, más o menos el 20%, mientras que los que eran manejados con una resucitación moderada en líquidos, solamente un 6% producían una sobrecarga hídrica. Y era importante también en esta tabla la evidencia de principalmente lo que eran las alteraciones pulmonares. Si se dan cuenta, el 24% de los pacientes que tenían alteración, los que tenían reanimación hídrica agresiva presentaban 24%, podían tener alteraciones pulmonares por edema pulmonar o por derrames pleurales, mientras que el 10% de los pacientes con una reanimación moderada era contrarrestar esto, el 24% de los severos con el 10%. Entonces, finalmente, la recomendación en cuanto al manejo hídrico actual es realizar una hidratación moderada, pero ir evaluando el paciente cada 6 horas para ver si de pronto hay necesidad de hacer un chequeo, un aumento de los líquidos en algún momento. Aquí me quiero devolver a la recomendación de estas guías, en las cuales, si se dan cuenta, si nos vamos a la parte derecha, en la resucitación moderada, si nos vamos a la parte derecha, encontramos cómo ver cuando evaluamos el paciente si necesita de pronto bolos adicionales, cuando evaluamos el paciente a las 6 horas y persisten hipotensos, cómo hacer el manejo de estos pacientes. Entonces, tener en cuenta que yo puedo hacer bolos adicionales de 10 cc por kilo en caso de que los pacientes, a pesar del manejo inicial, sigan con hipovolemia. También nos dicen si el paciente, después de la reanimación a las 6 horas, si están normovolémicos, entonces, ¿cómo continuar? Continuamos con una infusión de 1.5 cc por kilo. Y cuando se sospecha de sobrecarga hídrica, pues lo que hay que hacer es parar la infusión y disminuir los líquidos endovenosos de ese paciente. En cuanto a la nutrición, existen como indicaciones puntuales. Antes se esperaba que el paciente mejorara clínicamente, que no tuviera dolor para iniciar la vía oral, pero se ha encontrado que el inicio temprano de la vía oral en la pancreatitis me ayuda a que la recuperación del paciente sea más rápida. Entonces se sugiere que inicialmente entre las 24 y las 48 horas del paciente ingresar, iniciar la vía oral. Obviamente tendríamos que ver si el paciente tolera la vía oral y si no hay complicaciones que me impidan dar una vía oral. Siempre preferir la vía enteral, es decir, la vía oral o una sonda nasogástrica, comparándola con la nutrición parenteral por el riesgo de complicaciones e infecciones. En cuanto a la analgesia, pues importante, porque uno de los síntomas principales de la pancreatitis es el dolor intenso. Entonces, la relación es utilizar dipirona, se puede usar meperidina para el manejo del dolor del paciente. Y los antibióticos tienen unas indicaciones puntuales. Sí, si hay infecciones extrapancreáticas, sí, si hay una necrosis pancreáticas que tengan deterioro o que no mejora el paciente con 7 o 10 días de hospitalización.
Algunos recomiendan, como lo van a ver en una diapositiva anterior, que ya este paciente que tiene 7 a 10 días y no ha mejorado, iniciar antibiótico y ya tomarlo como si fuera una necrosis infectada, y algunos otros prefieren hacer un cultivo, es decir, una punción de la necrosis pancreática para aspiración y hacer cultivo y antibiograma. En cuanto a los antibióticos, los más recomendados, carbapenémicos, quinolonas y metronidazol. Y la última indicación puntual es no utilizar antimicóticos profilácticos. Ya en cuanto al manejo ya más invasivo, tendríamos, lo primero es determinar en cuanto al paciente que tiene una pancreatitis, si tiene una obstrucción de la vía biliar actual y si esta obstrucción actual necesita pues una CEPRE o no una CEPRE. Entonces, si el paciente tiene colangitis o tiene criterios de coledocolitiasis según las guías ASGE, entonces yo le voy a hacer, si tiene un alto riesgo de coledocolitiasis, le voy a hacer una CEPRE. Y si tiene un riesgo intermedio, pues idealmente sería hacerle una colangioresonancia o cualquier estudio adicional, como puede ser una colecistectomía con exploración de la vía biliar, o una CEPRE intraoperatoria, o una colangiografía intraoperatoria. Los pacientes ya de bajo riesgo, pues se le continúa el tratamiento de la pancreatitis y se le haría colecistectomía. En cuanto al manejo quirúrgico, ¿por qué se piensa en el manejo quirúrgico de la vesícula? Pues en el paciente con pancreatitis de origen biliar, porque más o menos el 30% de los pacientes con una pancreatitis leve recurren, otra vez hacen pancreatitis si no se opera la vesícula a las 2 semanas después del episodio de pancreatitis. Entonces, se respalda que el paciente que ingresa con una pancreatitis de origen biliar debe realizarse una colecistectomía. Depende del grado de pancreatitis, se realizará la colecistectomía. Entonces, ¿cuál es la recomendación de las guías? Que los pacientes que tienen una pancreatitis leve debe realizarse la colecistectomía durante la misma hospitalización. Y si se dan cuenta de la tabla, pues depende del grupo que estudió esto. Hay algunos que son un poco más agresivos y realizan la colecistectomía a las 24 horas del ingreso, y algunos pueden esperar a las 48 o 72 horas del ingreso. Ya para los pacientes que tienen una pancreatitis aguda moderadamente severa y severa, entonces sí los grupos difieren un poco. Algunos son un poco más agresivos y esperan 48 horas después del ingreso, pero la mayoría de los grupos, dado que el paciente tiene falla orgánica, prefieren esperar por lo menos una semana y algunos hasta 2 semanas después del ingreso. Obviamente ese paciente, por lo general, ya después de este tiempo ya está en casa, y programar una colecistectomía ambulatoria. En cuanto al manejo quirúrgico ya de la complicación aguda del paciente que presente necrosis pancreática, entonces hay una indicación puntual en la guía, y es, primero, que si el paciente no mejora después de 7 a 10 días de tratamiento, persiste con fiebre, persiste con dolor, persiste con datos de CIRS, pues primero esta guía, a diferencia de lo que hablábamos ahorita, algunos prefieren hacer una punción y un cultivo, pero según la guía, eh, prefieren saltarse el paso de la aspiración y de tomar el cultivo y definir que esta necrosis ya, asumir que esta necrosis es infectada. Se hace tratamiento antibiótico y buscar uno de los antibióticos que pues tengan buena penetración al páncreas. Si el paciente está clínicamente estable y mejora con el antibiótico, pues se va a continuar el manejo médico y se busca de pronto el método menos invasivo para hacer la necrosectomía o la remoción de ese tejido pancreático en necrosis. Uno podría ser por radiología, otro puede ser por endoscopia, como lo vemos en la imagen anterior, la imagen superior, en la cual por endoscopia se abre la pared posterior del estómago, se ingresa hacia el páncreas y se hace la remoción del tejido pancreático. Y también tener en cuenta que si el paciente está estable, algunos cirujanos prefieren continuar un manejo más conservador y no hacer el debridamiento. Pero el paciente que no está estable, que no mejora a pesar del tratamiento, a pesar del antibiótico, pues definitivamente el debridamiento es la indicación, sea por esas vías no invasivas o sea por un manejo abierto, como lo vemos en la imagen, que es hacer la remoción abierta del tejido necrosado. Entonces, como conclusiones importantes, la pancreatitis es una enfermedad frecuente, es una enfermedad inflamatoria que puede llevar desde una pequeña inflamación local del páncreas a una enfermedad inflamatoria sistémica con una mortalidad del 50%. Por lo tanto, es importante hacer un buen abordaje del paciente y hacer un buen abordaje en cuanto al tratamiento del paciente, tener en cuenta la suspensión inicial de la vía oral y el manejo de los líquidos, que es lo más importante y que salva la vida de los pacientes.
Muchas gracias.